martes de Así las Cosas. Estamos hoy en un programa donde falta alguien que es imprescindible para que este programa salga bien, que es Tatiana. Pero bueno, Tatiana está lejos y no, por la lejanía en que está, no podía venir. Imposible que llegara para hacer de este programa lo que ella acostumbra hacer sábado tras sábado. Así es que estoy yo hoy para tratar de salir al paso con un tema además que es de mucho interés para la ciudadanía, que ha estado en discusión en estas últimas semanas a raíz del asesinato del abogado y profesor universitario Junior Ramírez Ferreras. Un tema que nos ha llevado no solamente y fundamentalmente a la corrupción en la ONSA, sino también a discutir las características de este crimen cometido por funcionarios y por subalternos de funcionarios. Así es que vamos a estar esta noche hablando con nuestros invitados sobre este tema que, repito, es de vital importancia porque se vincula a la calidad de la democracia. Y vamos a tener entre nuestros invitados, y como ahora lo vamos a como primer interviniente en este programa, al doctor Félix Damián Olivares, que no necesita mucha presentación, excepto recalcar su condición de abogado penalista. Los leigos en materia jurídica tenemos la mala costumbre de teorizar sobre cosas que son de importancia cardinal definirlas, porque eso, definirlas correctamente, implica poder analizar el contexto de una manera más razonable. Entonces, en estos días hemos estado hablando mucho de crimen político y de crimen de Estado a raíz de la desgraciada muerte, asesinato más bien, del profesor universitario y abogado Junior Ramírez Ferreras. Y la verdad es que hay mucha gente opinando, doctor, y quisiéramos en este programa ver qué es lo que, qué diferencia, primero, qué tipifica un crimen de Estado, si nuestras leyes, específicamente el Código Penal, contempla esta figura del crimen de Estado, y después, bueno, cuáles son sus características. Vamos a ver, el término crimen de Estado se utiliza coloquialmente para determinados crímenes que están, digamos, plasmados o tipificados o descritos en convenciones internacionales, tales como el asesinato, el exterminio, la tortura, la detención, desaparición. Todos estos comportamientos, cuando provienen desde el Estado o una de sus dependencias como parte de esa distribución de poder, se habla coloquialmente como crimen de Estado. Y hay una diferencia, digamos, es más genérico el tema de crimen político, porque el crimen político puede ser tanto el tiranicidio o el ajusticiamiento, cuando tiene motivaciones políticas, incluso los mismos actos de terrorismo, cuando tienen motivaciones políticas. Por ejemplo, el asesinato del archiduque Fernando en Sarajevo, que dio inicio a la Primera Guerra Mundial, fue un crimen político. Claro, lo estaban cometiendo dos nacionalistas serbios contra el archiduque heredero del Imperio Austrohúngaro. De ahí en más, cuando hablamos de crimen de Estado, nos estamos refiriendo a esos crímenes que desde el poder se hacen con una motivación, digamos, para reprimir a disidentes, para silenciar personas. Y qué decir,
eso comprende a cualquier repartición del Estado, siempre que objetivamente haya una línea digamos, si se quiere decir, estatal o desde el poder para acometer esos crímenes. Sí, pero hay varios acuerdos internacionales, convenios internacionales, convenciones y también a las que se apela para definir el crimen de Estado con una categoría específica de delito. Sí, de hecho. Entonces, ¿cuáles son los elementos que concurren, si juntamos todas estas convenciones, cuáles son los elementos que concurren para definir un crimen de Estado? Específicamente. Primeramente, digamos, en los casos de genocidio, que lo hemos visto en lo que fue Turquía, con relación a los armenios, con relación a los kurdos, el genocidio, de hecho, en la convención del 9 de diciembre de 1948, que fue seguida también del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la llamada Convención de Nueva York, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de París. Todos esos instrumentos del derecho internacional contemplan figuras de lo que nosotros llamamos o denominamos crimen de Estado en el lenguaje coloquial. No va a decir que es un crimen de no hay una definición, digamos, en el texto de crimen de Estado, sino de las modalidades específicas que coloquialmente la agrupamos bajo esa categoría de crimen de Estado, y dentro de ellas, ¿qué características se van a tener? Por ejemplo, el crimen de detención-desaparición, que es la modalidad de detener a una persona subrepticiamente, negar que se tiene bajo custodia. Exacto. Por eso siempre se critica el que puedan haber lugares, cárceles clandestinas o casas de detención o casas de seguridad para los organismos, digamos, de no llevarlo ante un juez. Por eso es que hay ciertos mecanismos. Uno siempre mira en los textos constitucionales que dice que la persona tendrá que ser llevada sin demora innecesaria ante un juez, que no puede ser trasladado de un recinto penitenciario a otro sin orden de un juez. Esas disposiciones no son casuales, sino que la experiencia histórica dice que cuando usted no tiene la protección de otro aparato diferente a las agencias ejecutivas, entonces usted está corriendo un grave riesgo de ser detenido y desaparecer. Y este crimen, digamos, de la detención, desaparición, y en el caso de Henry Segarra, por ejemplo, que es un caso emblemático en la República Dominicana, que fue desaparecido desde Dajabón. Y Guido Gil, por ejemplo. Guido Gil y en el caso más reciente, Narciso González, el profesor Narciso González, son un crimen de detención-desaparición. Exacto. Que involucra el asesinato, porque se asume que la persona ha sido asesinada, pero con un agravante, y es de que los efectos de este tipo de crimen, de detención, asesinato, desaparición, permanecen en el tiempo, porque no se hace duelo. No se esclarecen. No se esclarece y no hay duelo. Exacto. No hay, el cuerpo, no se sabe a dónde ir a llorar al muerto. Entonces, estos son... Y no hay culpables evidentes. Pudieran haberse determinado culpables evidentes, pero los desaparecidos tiene el tema de que siempre los familiares están esperando que la persona aparezca, que venga, y por eso se habla de unos efectos expansivos en cuanto al dolor. Entonces hay otras categorías de actos de terrorismo de Estado, como nosotros hemos visto. A veces el Estado le interesa al que ejerce el poder hacer muy visible el asesinato, que era lo que ocurría en cierta época de Trujillo, que lo mataban y lo dejaban en la orilla de los caminos, a la entrada de un pueblo, para que se visibilice a una especie de terror difuso el que se había cometido un crimen porque era desafecto al régimen. Y sí, entonces ya ahí también esa evidencia tenía también otras connotaciones, que no era solo la represión contra el desafecto, sino también un mensaje social y político. Claro. Pero bueno, si concurre la desaparición forzosa, quizás
lo hemos vivido en América Latina con una frecuencia. Básicamente en Argentina, en Chile. En Chile, en todo el Cono Sur. Sí. En todo el Cono Sur, pero también lo vivimos ahora en México con los 43 desaparecidos, sí. Los estudiantes. Los estudiantes que fueron detenidos por autoridades municipales, pero son parte de la autoridad. Porque son por la policía municipal. La policía municipal. Exacto. Que es una forma de poder. Entonces, lo que se da en la característica, el uso de aparatos de poder o a veces de terceros con autorización del Estado, porque están los incontrolables. Sí, lo que quiere decir que sí, por ejemplo, en este caso, y me remito nuevamente a este caso, no solo por reciente, sino por polémico, por toda la controversia que ha originado a partir de la intervención de los legos. Ahí concurren, sin embargo, varias cosas. Concurre la desaparición forzosa porque fue un secuestro, concurre el asesinato. Ahora, ese funcionario que actuó como partícipe en este crimen, ya lo determinará la justicia, sea como cómplice, como autor intelectual o como ejecutor, el hecho de que haya sido un funcionario vincula al Estado en ese crimen. Sí, lo vincula, pero tal vez la característica que lo hace más un crimen común que un crimen de Estado sería que esa repartición o dependencia oficial no era precisamente una dotación militar o policial o parapolicial. ¿Me explico? No era un organismo de seguridad. Si hubiese sido un organismo de fuerza pública o de seguridad, pudiera estimarse, salvo que se puede establecer que allí operaba una banda de sicarios tolerada por el Estado. Es decir, una especie de organismo parapolicial, un escuadrón de la muerte. ¿Y eso no sería también un poco confundir el Estado con el gobierno? No, el Estado con el gobierno no, porque eso es una dependencia, de hecho, de la Presidencia de la República. Lo único que ese no son sus fines. Digamos, no, matar es imposible. No son sus fines, ni ejercer funciones de seguridad. Ya. Porque, por ejemplo, cuando un determinado funcionario se denunció que un funcionario que estaba en la CDE en un determinado momento, que tenía una cárcel propia la CDE, y detenían personas, y reprimía sindicalistas, y los reprimía por la fuerza, en el pasado reciente. No estamos hablando ni de los 12 años, estamos hablando en el periodo de los 10 años, cuando se desmanteló lo que fue Citracode. Exacto. El titular tenía cárceles, sí, y tenía dependencia y tenía el uso de la fuerza y militares, porque nosotros tenemos el uso de militares en funciones que serían de otro tipo. O sea, no son funciones de defensa, sino funciones de seguridad, prácticamente como una guardia pretoriana, y así vemos que muchas reparticiones particulares, la llamada B compañía de la policía de protección de personalidades y dignatarios, o dignatarios y personalidades, prestan servicios por ahí y a veces llegan a confundir su función como espalderos personales y no de personal de seguridad pública. Otra cosa, doctor, la figura del crimen de Estado ¿está contemplado en nuestro Código Penal? En el nuevo Código Penal, que está pendiente de aprobación, pero que todo el tema de la discusión sobre la interrupción del embarazo y las 3 causales que ha dilatado, digamos, ha boicoteado, tiene parte de capítulos en donde sí... Dilatado, doctor, dilatado, no boicoteado. No, pero no digo en un sentido u otro, digo que no estoy diciendo cuál postura sea la correcta, porque yo lo que creí que debió eso discutirse en una ley especial, yeah, y no posponer, yeah, la discusión del nuevo código exclusivamente por ese tema, porque por ese tema llevamos ya prácticamente casi desde el 97 para acá, 20 años con esa propuesta detenida. Pero lo que iba a plantearle, tiene todo un capítulo sobre violaciones de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, y dentro de eso están esos crímenes
que coloquialmente denominamos crímenes de Estado. Pero en el actual no lo contempla. Ahora sí contempla crímenes contra el Estado. Sí, y crímenes contra la cosa pública. Es decir, están los crímenes de sedición, insurgencia, atentado contra el jefe del Estado, todos esos que están dentro del libro de crímenes y delitos contra la cosa pública, que son, digamos, traídos del Código Penal francés, ya viejo. El nuevo código trae crímenes y delitos de lesa humanidad, y dentro de ellos trae tanto el genocidio, la esterilización no autorizada, trae la tortura bastante especificada, aunque nosotros tenemos la tortura en virtud de la ley 2497, que fue aquella en donde se estableció la interceptación telefónica, la escucha ilegal, también como un delito. Pero más de ahí, nosotros no hemos incorporado esos crímenes con categoría específica. Y excluyen, en consecuencia, va a seguir excluyendo, mejor dicho, de ese catálogo, el crimen político, que sí ha sido recurrente en la historia incluso reciente de la República Dominicana. Eso es correcto, eso es correcto. En el nuevo código, digamos, se incorporan nuevas modalidades de homicidio y del asesinato, incluyendo los linchamientos. Se incorpora en el nuevo código como una modalidad de homicidio, pero ¿cómo decir? Nosotros tenemos que plantear que lo importante en todo esto es que haya mecanismos efectivos de persecución y de que no se entronice, porque el asesinato siempre va a ser un asesinato y va a ser siempre un crimen capital. ¿Qué características tienen los crímenes cuando son crímenes de lesa humanidad? Que son imprescriptibles, que se pueden perseguir, que no empieza, que hay determinadas prescripciones con relación a otros hechos que no empiezan a correr hasta mientras la persona tiene una posición de poder, que es parte de lo que han discutido, por ejemplo, el buen amigo Díaz Cabral, con relación a los crímenes, Roberto Álvarez y todo un grupo de amigos que han estado discutiendo sobre los crímenes en la época de Trujillo, que no han prescrito porque han sido incorporadas, y hay toda una discusión montada sobre si esos crímenes prescribieron o no prescribieron. Sí, pero en la actualidad siguen preocupando indicios que están vinculados, quiera ser que no, a la política. Más allá de que puedan ser atribuibles de manera manifiesta a un determinado órgano incluso, pero sí asociados a la política hemos visto crímenes, incluso suicidios, como el del señor de la OIC, que se dan por este manejo turbio de las cuestiones políticas, de la administración de los bienes públicos. No hay en el nuevo Código Penal, puesto que no lo hay en el actual, nada que también tienda a tipificar y a sancionar ese tipo de situaciones. A diferenciarlo, específicamente no. En el nuevo, como le decía, aparecen figuras nuevas como el crimen de detención, desaparición, crímenes de lesa humanidad, pero están en la legislación, está el secuestro, está el asesinato, y son todos crímenes capitales, es decir, que se castigan con 40 años de prisión. Lo importante es contar con mecanismos de investigación independiente que permitan precisar y determinar la participación de quien fuere sin proveer impunidad o abuso de poder. Me explico. Por ejemplo, usted mencionaba, hay un caso que de tiempo en tiempo vuelve y surge, el caso de un señor llamado Juan Almonte. Sí. Que fue desaparecido. Unos jóvenes en La Caleta, que supuestamente estaban en La Caleta y luego
en un centro de detención no muy claro. Y así ha habido casos, y casos que se han denunciado muy serios, en donde ha habido apresamientos, la gente lo ve, pero luego no aparecen registrados en ningún sitio. No, en el caso de Juan Almonte hubo evidencia gráfica, hubo un video. Una hija. Además hubo un video que circuló que él fue entregado vivo. Y se ve cuando lo tienen los policías, los militares, y luego desaparece. Desaparece, es decir, ahí hay un caso de detención, desaparición y asesinato. ¿Qué es un crimen de Estado? Que eso sería un crimen de Estado, porque son fuerzas y agencias, dependencias del Estado, que pudiera decirse, por ejemplo, en el caso de México se discute y se dice, bueno, el presidente Peña Nieto no tiene una responsabilidad directa porque no se ha establecido que objetivamente hubiera dado. Ahora, el hecho de negar, sí, el hecho de ocultar, porque eso es una de las características del crimen de detención, desaparición. Y que en ese caso, yo recuerdo, es una casualidad yo escribí en una oportunidad, en el año 94, escribí un artículo sobre el crimen de detención, desaparición. Y a las pocas semanas se verificó, o sea, una cosa, el caso de Narciso González. Uno de los autores que trata este crimen, que después me parece que fue gobernador de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, él decía que en Alemania se utilizaba el término Nacht und Nebel, como la noche y como la niebla. O sea, la desaparición es concebida por la Gestapo y por muchos cuerpos de seguridad como mecanismos para mantener el terror. Porque entonces, eso que nosotros llamamos crímenes de Estado puede caber netamente en lo que se llama terrorismo de Estado. Y el crimen político también. Una de las modalidades del crimen político. Exactamente. Porque el crimen político es un concepto más general. Sí, es más general, pero de todas maneras tiene también ese perfil. Ese componente, porque de por ejemplo, en los 12 años, que esos muchachos son cabeza caliente. Exacto. Para quitarle importancia, digamos, al hecho de que era un crimen, de que era un acto de terror, y querer justificar el que se decía, bueno, el que no se mete en eso no le pasa. Sí, igual que en todas las dictaduras. En todas las dictaduras. Exacto. Que la paz, como diría Mussolini, que en Italia todo el mundo puede dormir tranquilo, con las ventanas abiertas, pero podía dormir tranquilo nadie, solamente los que estaban a favor del fascismo. Es un tema complejo, es un tema que la sociedad debería discutir con más mesura y con más elementos de juicio, porque sus componentes a veces se dan aislados y cuando se combinan, pero se conforman y de hecho, esa categoría. Parte de lo preocupante con relación al crimen del profesor Junior Ramírez son dos cosas. Hay dos cosas que son igualmente preocupantes. Primero, la semiótica del crimen, digamos, el mensaje, la forma como aparece el cuerpo, digamos, era prácticamente un mensaje, decía, mira, es un lenguaje criminal, un lenguaje terrorífico, y por el otro, el hecho de que se haya enfatizado no en el crimen, sino en unos supuestos antecedentes, sin destacar que el escenario en donde se da todo esto es en el escenario de la corrupción, de la feudalización del Estado, donde hay gente que puede estar en un sitio haciendo y deshaciendo sin que el Estado diga, el liderazgo estatal tome las responsabilidades del lugar. Sí, y sin que ejerza el control que debe ejercer todo Estado. En un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho. Bueno, muchísimas gracias, doctor Félix Damián Olivares. Ha sido bueno estar aquí. Esta conversación hay que sostenerla. Eso es así.
Bueno, doña Lindín me amenazó con no responderme si la llamaba por su nombre, que es María Leonor González. Pero bueno, ella me decía que desde hace 85 años ella solamente responde a el apodo que le puso su padre. Pues nada, doña Lindín. Está en lo cierto, estoy en lo cierto. Claro. Pero bueno, entonces nos transamos, me transo, mejor dicho. Ok, pues encantada. Pues, doña Lindín, ya usted ha oído cómo hemos estado discutiendo con nuestro otro invitado, el doctor Félix Damián Olivares, sobre crímenes políticos, crímenes de Estado, cómo era antes o cómo es ahora, y si son comparables a ambas épocas, y si podemos hacer un símil entre lo que ocurría durante la dictadura de Trujillo y lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en esto que conocemos como democracia, o sea, de la época post-trujillista, desde 1961 hasta nuestros días, que hemos pasado por muchas, ¿verdad? Yo creo que sí. Bien, pues usted además es una testigo de excepción, porque vivió buena parte de la época trujillista, ha vivido todo el post-trujillismo, pero además tiene una impronta personal que es muy marcante, que es su viudez de ese héroe que es Huáscar Tejada, ¿verdad? Tejeda. Entonces, ¿cómo usted compararía las cosas? Bueno, digo, en la era de Trujillo, digo, aquello fue algo, digo, desastroso, algo que uno casi inenarrable, vamos a decir, porque digo, fueron atropellos, robos, muertes, cosas, pero yo no lo viví porque mi papá era español, mi mamá cubana, entonces ellos tenían un hotel y yo, digo, no estaba metida en política. Ahora, cuando me casé con Huáscar había estudiado fuera, en Estados Unidos y en Canadá, y él quería para su país lo mejor. Y él siempre, desde que nos casamos, hablaba de que había que salir de Trujillo. Pero yo siempre, cuando a mí me han invitado a yo hacer la historia vamos a decir, del 30 de mayo y parte de mi vida con él, yo siempre hago el preámbulo de que en San Cristóbal y Baní habían 3 familias, que eran los Tejeda, los Trujillo y los Díaz. Es decir, Juan Tomás, Modesto y esa gente, ¿verdad? De hecho, Modesto fue el padrino de nuestra boda. Entonces, yo siempre lo hago porque no quiero que un día que yo hable digan, pero mira, don Amable era muy amigo de Trujillo y eso. Pero Huáscar vino con otra mentalidad, hombre joven, y él lo que quería era salir de eso. Al cabo, nada más tuvimos 5 años de matrimonio, Al cabo de esos 5 años, a principios ya del año 61, en mi casa llegó Antonio de la Maza, que no era amigo nuestro, vamos a decir, y entonces ahí la amistad, y yo le pregunté a él, digo, ¿tú andas en algo? Porque todo el mundo sabía quiénes eran los de la Maza. Claro. Le habían matado a Tabito, su hermano, ¿usted me entiende? Cuando Trujillo hizo lo de Galinde e involucró a Tabito y mataron a Tabito, entonces, pero él quería la libertad y él quería democracia para su país. Tenemos democracia, tenemos, un país libre, eso sí tenemos, un país libre, más o menos, vamos a decir entre comillas, pero vivimos en democracia. No comparo este periodo con aquel, porque aquel era de un dictador y ahora no tenemos dictador.
Pero sin embargo, Pero sí hay... sí, se han producido en estos últimos, desde el 61 para acá, estos 57 años. Son 56 años. 56, 56. Se han sí, porque mi hijo no me deja mentir que esa es la edad de mi hijo. Ya, pero se han producido situaciones en que sí, no. parecería que nos... Ajá, que queremos volver, quiera Dios que no, porque digo, sería un retroceso y sería algo tan funesto y tan, como yo diría, no tengo ni palabra para decir, para el país, que yo digo, no quisiera ni pensar. ¿Cómo usted recuerda el clima político de esa época, del trujillismo que usted pudo vivir? Bueno, digo, como le digo, yo no estaba metida en nada, digo, yo vivía una vida, vivimos primero en La Romana, después en Higüey, era vida de pueblo, era una vida tranquila, estudiando, qué sé yo, me casé de 24 años, es decir, que digo, mi vida fue trabajar, ayudar a mi papá, a mi mamá en lo que ellos tenían, y no era, digo, no estaba metida, pero sí uno oía todas las cosas, todas las barbaridades que se cometían en el régimen de Trujillo. Y digo, y eran cosas horrorosas. Por eso digo que comparar aquella época con esta de ahora, como que todavía no estamos a la altura de Trujillo. No hemos llegado a esa altura todavía. A ver, no hemos llegado, pero nos vamos caminando. Yo creo que vamos caminando. ¿Y qué le hace a usted pensar que vamos caminando hacia esa situación? Porque hay como algo como que no hay control, no veo control, las cosas suceden y como que aquí no pasó nada, qué sé yo, como que no le veo que haya vamos a decir, una fuerza que diga, bueno, no, aquí ponemos las reglas y no, tú no pasas de aquí, ok. Pero sobre todo del tema que nos ha interesado durante todo este programa, que es el asesinato político. Exacto. ¿Usted también encuentra algunas similitudes con esa época o le parecería una exageración que se planteara? Me da la impresión de que es una exageración. Hasta ahora no. En aquella época sí. De hecho, digo, a Huáscar y los 5 compañeros que quedaban presos en La Victoria, lo último que hizo Ramfi fue matarlos antes de irse en Hacienda María. Él, digo, no dejó a nadie que estuviera completamente involucrado. Los únicos que se salvaron fueron Antonio Inver y Luis Amiama, y porque se pudieron esconder. Claro. Pero los otros no dejaron absolutamente a nadie. ¿Y usted diría que el crimen político o el crimen de Estado era cotidiano? En aquella época era algo, porque digo, usted se acuerda de Marrero Aristi, uno se pone, ahora no me vienen a mí a la memoria, pero digo, hay muchísimos crímenes que Trujillo cometió, que digo, fueron cosas horribles, pero hasta hoy no creo que en esta época, después del 61, haya habido así crímenes políticos. Aquí en los 12 años. Ya no me acordaba. Qué bueno que me lo recuerde. Sí, en aquella época sí, porque hubo la de los palmeros, hubo muchos, sí, exactamente, en los 12 años, pues claro que sí. Y de hecho, él fue el culpable de que a Huáscar y a sus compañeros los mataran, porque él pudo haber evitado, igualito que el jefe de la policía. Él es Balaguer, ¿verdad? Sí, Balaguer, sí, de ese es que estamos hablando. Él y el jefe de la policía en aquella época, que era Marco Jorge Moreno, pudo haber evitado que a ellos los sacaran, porque ya Ramfi había dicho que se iba del país y no, digo, él pudo haber evitado sacarlos a ellos de la cárcel.
Es decir, pero hasta hoy no creo yo que haya habido, digo, en la época de Balaguer sí, pero después no creo que haya habido todavía. Bueno, usted insiste en todavía y ojalá que ese todavía. Y ojalá que ese todavía no llegue jamás. Sí. Pero bueno, muchísimas gracias, doña Lindín, por haber venido a dar su testimonio. Encantadísima. Y gracias a ustedes por invitarme. Me hubiera gustado que Tatiana hubiera estado aquí. Pero Tatiana está lejos. Sí, no, eso me dijo su mamá, que sí. Tatiana está lejos, sí. Ajá. Gracias. 365 días de resistencia. En nuestro sistema educacional, tanto aquí como allá, yo no tuve maestros o profesores que me enseñaron la verdadera historia de los pobres, de los afroamericanos, de los indígenas, de las mujeres. Todo era basado en fortalecer el sistema más. Fue una especie de lavar los cerebros de los estudiantes. Uno como estudiante tenía que escuchar al maestro. Fue difícil tener ideas propias, independientes. Entonces, en esa colección de poesía y en esa denuncia de lo que yo llamo el miseducational system, o sea, un sistema de no educar, sino mal educar o desinformar, cada fecha en el calendario corresponde con una heroína o héroe nuestro que fue asesinado en la historia. Entonces está Santiago Villanueva, abril 16, por ejemplo. Él fue un dominicano que se fue como inmigrante, practicaba el gagá, la cultura afrodominicana. Él tiene un ataque de epilepsia en el 2002. La policía llega, en vez de darle ayuda con la epilepsia, lo ahorcan ahí mismo y lo asesinan. Ningún policía fue a la cárcel. El compañero trabajador cultural Chago, Santiago Villanueva, se muere ahí. Todavía no hemos recibido justicia para él. En este libro, entonces, yo rescato la verdadera historia de nuestro pueblo y tantos mártires que hemos ofrecido a la historia. El libro que está frente a usted, The Saints of Santo Domingo, o sea, yo fui conociendo a la República Dominicana, su capital, Santo Domingo, y yo dije, ¿por qué hay un santo dentro de la capital, el nombre de la capital de este país? Y yo pensé en todos los valiosos compañeros de Navarrete, de Licey, de Barahona, de Villamella, de los Guaricanos, donde yo he vivido aquí, y tantos de los contemporáneos míos han sido asesinados, son presos políticos hoy, están en silla de ruedas. Entonces yo cuento, a veces tengo que cambiar los nombres para proteger a los que están vivos todavía. Yo cuento sus vidas, las anécdotas. Yo llego aquí, yo no conocía la cultura dominicana. La primera vez que yo conocí a un moro y bueno, otras cosas por el estilo, ¿no? Entonces yo voy contando toda esa historia y como ellos me inspiraron. Y cuando yo caminé a las calles de Navarrete hace como 4 años, visité muchas casas donde los padres y los abuelos habían perdido sus hijos a la lucha. La Policía Nacional los habían asesinado. Entonces yo quería rescatar las biografías y los ejemplos de esos compañeros como Jesús Diplan, Chu, Junior, Furi, que tenían la edad mía. Yo soy joven, yo tengo 38 años. Esos niños merecían la oportunidad de desarrollarse y vivir, pero esta sociedad y desigualdad se lo quitó. Para nosotros en particular ha sido una experiencia revivir estas memorias televisivas por la ausencia de Tatiana, que yo sé que sus teleaudientes han sentido en el alma que ya no estuviera. Pero bueno, creo que ha sido fructífera la discusión de hoy con nuestros invitados y con las personas que participaron desde fuera con sus opiniones en un tema y sobre un tema que, repetimos, es cardinal para la salud de la democracia dominicana. Buenas noches y hasta la próxima semana. Este sábado 4 de noviembre, especial sobre violencia. Pero para entender cómo sucede la violencia es importante ver la violencia como un espectro
de la desvalorización que tienen las mujeres y las niñas en una sociedad patriarcal. Cuando estamos hablando de una sociedad patriarcal, estamos hablando de un sistema de opresión histórico, arraigado, cultural, que inicia incluso desde antes de que nazcan las bebés niñas. Ese patrón machista, ese patrón patriarcal, se va reflejando en esa violencia de género, que implica que socialmente mujeres y hombres no tenemos la misma valoración en la sociedad. La violencia se da en un marco de una interrelación donde una persona tiene el poder y maneja el poder. Como estamos hablando de poder, nadie cede el poder. Cuando nosotros hablamos de violencia, no solamente hablamos de violencia física, hablamos de una violencia emocional, de una violencia de espacios, y entendemos de que es importante que nosotros apliquemos políticas efectivas educativas para poder garantizar que estos jóvenes y estos niños y niñas puedan crecer con una buena formación de base en valores. Hay acoso. Hay violencia también económica, en donde no tiene la misma participación económica una mujer que un hombre por precisamente la parte de la estructura, en lo que tiene que ver la construcción social de la mujer y cómo su mujer ejerce esos roles que han sido asignados. Pero también en la participación, no tiene la misma participación la mujer dentro de los partidos políticos. Es normal que en los partidos políticos se dé algún tipo de violencia porque forma parte de lo que es la sociedad dominicana. Claro. Y si en la sociedad dominicana está normalizada el acoso, el abuso, es normal que también al interior de los partidos políticos se repliquen esas mismas conductas. En Así las Cosas,